vas de aquí sin decirme dónde está mi carnal acá. Esa piruja de cortarme el cuello por meterse con el hijo del Teca. ¡Vamos! ¡Rogelio! Acuéstalo. Ahora voy a terminar el trabajo que dejé pendiente. Ya. Vine a asegurarme de que descansara para siempre. Carnala. Te estuve buscando por todas partes. ¿Estás bien, mijo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Tú qué te hicieron? ¿Qué te pasó en la mano? No, estoy bien. Me encerraron en un pozo y Alberto me ayudó a salir, pero... Danielito está dormido en la camioneta. ¿Estamos bien? ¿Tú estás bien? Que Danielito se quede ahí. No quiero que mi sobrino vea el pedazo de basura que les traje, ¿eh? ¿Quién es? Es el Teca Martínez, carnal. ¿Está muerto? No todavía, pero si quieres pásame la pistola y te lo remato al cabo. No, oye, espérate. Tengo que entregarlo a mi gobierno, que ellos se encarguen. Además, se lo debo a mi jefe. A ver, no, Alberto. Escúchame una cosa. Ya se lo entregaron a tu gobierno una vez y lo dejó libre, ¿no? Entiende. Si este cabrón está aquí, en la casa de los marranos, es porque quería matar a mi chamaco. Ya sé que para ustedes es un trofeo, pero para mí esto significa la supervivencia de mi familia. Te lo pido como un favor personal. Por favor. Hágale. Está bien. Ahí voy a estar, está bien. Arre. Gracias. A la menor señal de peligro. Sí, hágale. Gracias. Yo sé a dónde lo podemos llevar, mijo. ¿Ah, sí? Ayúdame a jalarlo. No te desgastes, carnal. No, mijo, tu pierna. Leticia. Alberto, ¿sigues en casa del marrano? ¿Encontraste a Vicente y a su hijo? Sí, ya están a salvo. Qué bueno. ¿Sabes si los maltrataron, los torturaron algo? No hay señales de tortura, no. Se ve que llegamos a tiempo. ¿Vas a venir a la oficina? El marrano no quiere soltar nada de información. No, sigo en la casa del marrano. Hay algo más. Apareció el Teca Martínez. Alberto, tráetelo inmediatamente si Salvador luego lo va a matar. Sí. Tranquila, yo me encargo de Teca. Tú no te preocupes. ¿Qué onda? Hasta que por fin me mandaron una reina y no a los puercos que siempre me envían. ¿Tampoco es mi cumpleaños o qué? A ver, ya bájale. Yo sé perfectamente que a ti no te gustan las mujeres. Además, eres pésimo mandando piropos. Petronilo. ¿Cómo? Así te llamas, ¿no? Petronilo Godínez Pérez. Por razón el apodo. ¿Tus papás te odiaban, Petro? ¿Qué estás haciendo esto? ¿Te quieres vengar de ellos o simplemente te gusta mucho tu trabajo? Lo que más me va a gustar es tronarte el pescuezo, mi reina. ¿Me estás amenazando? ¿Por qué mejor no cooperas? ¿Cómo crees que voy a cooperar? Tú bien sabes que mi detención fue ilegal. Otra vez con ese cuento de que no tenemos una orden para arrestarte. En cuanto el juez sepa lo que hiciste, te va a dar cadena perpetua o pena de muerte. Si yo solo soy un cantante, tengo millones de seguidores que ven mis videos diario. Es más, si le echaras un poquito más de ganas, hasta te metí en uno de mis videos. Siempre me han gustado buenotas. Tú no solamente eres un vil cantante, eres el socio de Acacio Martínez. A ver. Socio. Ese naco es mi enemigo. Porque hasta entre perras hay razas. Yo jamás me asociaría con un ranchero recién bajado del cerro.
Ponte pilas, Cuau, que si la riegas, no la cuentas. Atención, señores, buenas noches. Hoy, en nuestro burdelito de frontera, nace una estrella. Ella es la Tuti, la reina del reggaetón. Empiezo la noche haciendo maldades, porque veo lo bueno en todos mis males. Me gusta la fiesta con sexo y alcohol, hombres y mujeres sensuales. Me paso de la raya y con billetes mejor, que a mí nadie me... Qué vida tan loca, loca, sin estar buscando me la encontré. Qué vida más loca, loca, pero si la vivo y la paso bien. Qué vida tan loca. Mamá. Papi, Alvarito, mi amor, mi muñeco, ¿qué estás haciendo aquí? Pues, decime por qué mis ojos están viendo a mi hijo, háblame. ¿Para qué sirven tus guaruras? No, pues qué Decirles ya que me devuelvan la plata del adelanto. El hijo de la Tuti. No mames, es guapísimo. ¿Qué hace aquí? Ana, cállate. Cuando nosotros nos fuimos, Bebote estaba bien. Y ahora usted, doctor, me está diciendo que lo quiere abrir nada más para ver en qué chingada caga. Déjeme le digo algo, ni madres que le van a poner un dedo encima a mi hermano, ¿me entendió? Oiga, Galliviris, yo creo que tenemos que avisar a la familia de ese man, ¿no? Pues, por lo menos sabernos el nombre real del Bebote. Se llamaba Oscar. Nosotros éramos su única familia. Ay, chava, no me contesta. Perdón, pero alguien va a tener que acompañarme. Hay que hacer trámites y firmar papeles. Si quiere, doctor, yo me encargo de eso. Yo voy contigo. Hágale, vamos. ¿Qué pasó? ¿Sabemos algo de Rogelio? A ver. ¿Qué es del carro de Venustiano? Dentro de la cajuela estaba el cuerpo de Rogelio sin vida. Felipe está metido en un pedo muy grande. A ver, ustedes me están diciendo que Bernardo y mi hijo Felipe secuestraron a Rogelio. Gracias. Mi amor, ¿qué pasó? Me dijiste que te recogieran la carretera. Cambiaron las cosas. Ok. Es que no salió mal. Lo matamos, güey. ¿Qué? Matamos a Rogelio. Cállate. Lo dejamos tirado como un perro. Cállate, te están viendo, pe. Me vale madre, me están viendo. Tengo que hablar con ella, ¿ok? Tengo que hablar con ella. Dame 3 minutos, necesito un cigarro. ¿Dónde madre sacaron estas fotos? ¿Quién se las dio? Esto no prueba nada. Una cuenta anónima las envió. Son auténticas. Las hicimos analizar. Así es. El cuerpo de Rogelio Antolín fue trasladado a la morgue del Distrito 3. Sí, pero es que Felipe no es un criminal. Felipe no haría algo así, ¿sí me entienden? Esto está muy raro, esto es una broma, esto es... Felipe, mi hijo, contesta por una vez en tu perra vida. Bernardo Antolín y tu hijo están siendo buscados. Los que nos hicieron llegar esta información dicen que no deben estar muy lejos y que en cualquier momento los van a prender. Dame un favorcito, lárguense para la ahorita, ¿sí? Ahorita hablamos. Rogelio.
nos podemos ir, vamos a Costa Rica, no sé, ya tenemos el dinero. ¿Qué? Espera. Policía está aquí, policía está aquí. ¿Qué? Tenemos que pasar. Quédate el dinero. Sí, están esas maletas. Llévatelo, úsalo, lo que quieras. No hacemos. No, ahí no, güey. Por el pasillo. Hay una salida en la parte de atrás. Vámonos por ahí. ¡Muévanse! ¡Alto ahí! ¡Al suelo! ¡Atienda al suelo! ¡Al suelo! Están detenidos por el asesinato de Rogelio Antolín. ¡Mueva! ¡Tú muévase! ¿Estos son los potes que vendes? Papi, sí, ellas son mis vendedoras. Vendedoras. Niño, no te dejes llevar por las apariencias. Mira, esto es, pues, un cabaret, sí, pero Mira, el no verdadero... hace falta que explique nada, ¿eh? ¿Vos qué estás haciendo aquí en México, Alvarito? Decime, ¿con qué permiso te viniste para acá? ¿De verdad tienes cara para reclamarme ese detalle ahora? Aquí la que hace las preguntas soy yo. Me hago un narcotraficante, mi madre. ¿Qué me vas a decir? Bueno, listo, ya te enteraste, Álvaro Acacio, sí. Ya sabes a qué me dedico y entonces. Pero antes de que me critiques mi negocio, te voy a decir una cosa. Esto que yo estoy haciendo te ha dado de comer a vos. Por eso, pero un burdel. ¿Un burdel? ¿Si no había otro trabajo más decente? No, a mí me respetas. Porque yo soy tu mamá. Y te me vas para la casa. Cuas, llévalo para la casa. Si llega un policía, me cierran el negocio. Vos y yo tenemos muchas cosas de qué hablar. Y yo en este momento tengo que seguir trabajando. Tengo que seguir cantando porque el show tiene que continuar. Así que andate. Continúa. Bien, adelante, continúa. Sigue demostrándoselo, sigue. Ve. Se le va a pasar. Me dio cuenta. No. Se dio cuenta. Tuti. Mi niño se dio cuenta. No va a pasar nada. ¿Cómo que no va a pasar nada? ¿Sabes qué es lo que más voy a disfrutar de encerrarte? Que te veo toda fresita con tu ropita de diva. De marca. Quiero ver cómo te pones a llorar cuando te entreguen el uniforme gris. Hay muy pocas cosas que me hacen llorar, reina. Y la mala moda no es una de ellas. Así que si vas a buscar con qué fregarme, ¿por qué no te vas buscando algo más chido, no? ¿Fregarte yo? No, yo no. Más bien tus compañeros de cárcel. Los admiradores del marrano mayor. Eso sí, te van a arrancar el uniforme a puto. Pero bueno, ya sabes cómo son ellos y sus prejuicios sexuales. Te vamos a llevar a un cuarto para que te den una probadita de lo que te espera allá. La bastarda, por fin nos vemos el hocico. Mata hijos. Tranquilo, carnal, tranquilo. A mí ya no me hacen ni cosquillas un capo caído. Debo decir que me decepcionaste, ¿eh? No eres ni la sombra de lo que dicen que fuiste. Te digo un secreto. A tu hijo, Julián Romero, le metió una bala justo aquí. Pero a comparación de él, tú te vas a morir más quedito. Procura dejarme muerto y no con vida. Porque de lo contrario, te pasarás la tuya mirando por encima, ¿no? Preguntándote en qué momento me la voy a cobrar. Eso sí, lo último que verás será el cuerpo frío de tu morrito. Va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.